en la iglesia de uno es muy diferente. Bueno, yo quiero darle muchas gracias a Dios, porque en realidad hoy estoy cumpliendo un año más de vida. Para el mundo, para el mundo, ya a las 12 de la noche, pero para nosotros los cristianos, ya cuando llega el sol y se acuesta, ¿verdad? Ya es un nuevo día. Hermano, es un privilegio que Dios le da a uno, de verdad, cuando uno cumple un año más de vida. Es el mayor regalo en la vida. Usted puede luchar por tener lo que usted quiere soñar, pero usted nada más tiene que hacer una vueltecita por el hospital de los Ríos, en el hospital de diabetes. Cuando yo era niño hasta con un mes con diabetes. Y si va a la morgue de los hospitales, usted va a salir de ahí bastante difícil. Pero todavía usted ve en la noticia, hermano. Supe una noticia bastante triste de una familia llegada, no familia mía, sino llegada que yo conocí, donde, no sé si ustedes escucharon la noticia, una joven que mataron de 30 años en Benfica. Muchas veces puso orden de alejamiento, tipo cayó preso porque le dio a la golpiza a una hermana, pero imagínense, hermano, la justicia aquí es el que tiene dinero. Ustedes saben que se ha hecho estudio que si los delincuentes cumplen su condena como manda la ley, hubiese mucha gente viva. Sí. Incluyendo, no sé si ustedes han visto la ingeniera Francisquina, que un atracador de bueno, que fue hasta candidata a vicealcaldesa por atracar, le dio un tiro, la niña quedó viva pero quedó ciega. Esos tipos que la atracaron a ella tenían una condena. Si hubiese estado presa, ella no pierde la vista. Sí. Y eso pasa en todos los casos que usted ve constantemente, que si la justicia aquí se cumpliera la ley, hubiese mucha gente que tuviese, y eso pasó con esa muchacha, que ese señor la mató y él se entregó a las autoridades, pero está muerta. Y usted ve a diario, hermano, que ya la vida, la policía ha matado muchos delincuentes, como todos que lo tienen en la camioneta como cerdo, como que no son, como que el valor humano ya se ha perdido bastante. Y Jesucristo lo dijo, que por el aumento de la maldad, el amor que se enfriará. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño que dos personas tenían un conflicto y el otro salía corriendo del barrio y decía, yo voy a tener que ir del barrio para yo no tener que matar a este señor. La gente rehuía quitarle la vida a la persona, pero ahora la gente no piensa lo que se nada. También hubo un caso de una persona que fue en San José de la Mata, un pueblo de Santiago, donde dos personas tuvieron un roce de los dos vehículos y se fueron batidos los dos y se mataron los dos y salió hasta un muchacho que no estaba metido en el lío, se le pegó una bala, gracias a Dios está fuera de peligro. Todo esto indica, hermano, que la venida de Cristo está cerca. Hay mucha crisis económica, hay mucho deterioro moral ahora mismo, que hay 1000 géneros cuando Dios nada más quiere un solo género. Todo lo que Dios hizo bien, Satanás le está haciendo que oposición, porque el asunto de Satanás es llevarle la contra a Dios. El Dios dice el sábado, todo el mundo, en los trabajos todo el mundo da libre el domingo. Dios dice un hombre y una mujer, el diablo dice hombre con hombre y mujer con mujer. Dios dice que Génesis 1:27, que una alimentación debe ser sana. La gente dice que hay que comer de todo. Fíjense cómo Satanás le lleva la contra a Dios. Dios dice que creó todo el mundo con su mano. Satanás inventa que somos de la evolución, que vino el Big Bang, la teoría del Big Bang, que fue una bola y se fue formando. Yo digo que hay que tener más fe para creer en eso que creer en la creación. Hay que tener más
la fe. Entonces Satanás, hermano, ha puesto, mire la guerra de Ucrania, la guerra de Israel, que es una carnicería. Y lo triste del caso es que hay muchos cristianos que están con Israel en la guerra, porque entienden que Israel es el pueblo de ¿qué? De Dios, pero en el año 34 el pueblo de Israel dejó de ser la nación predilecta de Dios cuando mataron a Esteban. Ya Israel, desde que Dios lo formó con David hasta el año 34, dejó de ser el pueblo que Dios depositaba su confianza en ellos. Entonces ahí aparece Pablo predicándole a todos los gentiles. Entonces la iglesia es ahora la iglesia de los gentiles y de los judíos. Dios escogió un pueblo, ya un pueblo especial. Entonces Israel, ese Israel que ustedes ven que está en guerra, ese no es el pueblo de Dios. Porque Cristo vino y murió por los palestinos y también murió por los israelíes. Son hermanos, son idénticos. De hecho, usted se pregunta, ¿por qué un palestino entra a Israel disfrazado de bomba y nadie se da cuenta? Que son igualitos, son hijos de los mismos hermanos. Uno desciende de Ismael y otro desciende de Isaac. Pero son igualitos. Usted pone una mujer israelita y una palestina ahí, usted no sabe cuál de las dos. Si usted no la escucha hablando porque hablan el mismo idioma, usted no sabe cuál es la israelita y cuál es la palestina. Porque son idénticos, son iguales. Entonces, hermano, todo esto indica que nosotros estamos más cerca de la venida de Cristo que lo que nosotros estamos pensando. ¿Y qué hablar, hermano, de la crisis espiritual de los suministros? Miren cómo esa mujer le cortó la cabeza a esa niña. Es cierto que tiene trastornos mentales, pero también es cierto, hermano, que cuando usted coge la religión enfermo de mente, y es una de las cosas que yo siempre he dicho en la iglesia bendita, nosotros tenemos que cuidar la salud mental de nuestros miembros. Porque dentro de nuestra misma iglesia hay personas con problemas mentales. Pero nosotros a veces nos enfocamos solamente en lo espiritual. No que es un demonio. No, un trastorno de personalidad no es un demonio. Es un demonio. Y Dios puede hacer milagros quitando un trastorno. Pero para eso Dios sabiduría para los medicamentos y las terapias. Pero hoy en día, miren cómo se combina lo religioso con una enfermedad mental. Ella hizo el mismo sacrificio que hizo Abraham. En pocas palabras, ella está obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. El asunto es que faltó algo, porque ya no siempre la palabra le pone que le falte algo. Que Abraham no mató a Isaac. Dios entró a su mano y ella sí ejecutó a su hija. Pero ya nosotros no tenemos que hacer ese sacrificio, porque dice Juan 1:29 que el sacrificio, que el verdadero cordero ya fue sacrificado en el poder. Pero la gente anda con la Biblia, hermano, por ni la lee y se deja llevar de un hombre. Entonces, hay una crisis cuando no es que un pastor violó a una niña. Y todo eso ya lo hace. Ahora mismo, ninguna madre pone su niña segura en manos de un pastor. No importa que sea bendita, evangélico, nada. Porque antes eran los sacerdotes que violaban a los niños, ahora son los pastores protestantes que están violando a los niños. Y niñas también. Hay muchos que están en proceso de juicio, con prueba y todo de que violaron. Entonces, hermano, si hay una desconfianza a nivel de los gobiernos, a nivel de todas las instituciones, hasta religiosas. La gente ya no confía por los mismos errores que están cometiendo los religiosos. Es una crisis religiosa. También está la crisis de valores. Ustedes vieron en la noticia cómo una persona dice que vivió con su hijo. Y cuando le mencionaron la justicia, ahí quiso echarse para atrás. Yo no sé si es verdad
Pero hermano, yo entiendo que en la sociedad dominicana hay un síndrome que se llama protagonista. Todo el mundo quiere ser protagonista de algo. La gente quiere buscar view, buscar sonido, que está a expensas de hacer cualquier cosa por salir de la red y salir nuevo. Y eso usted lo ve por el vicario que amenazó el presidente, que está preso por buscar sonido. Pero sea que ella lo haya hecho o no lo haya hecho, hermano, ahí usted ve cómo está nuestra sociedad en cuanto a los valores. ¿Cómo una madre va a pensar vivir con su hijo por más borracha y por más drogada? Eso me recuerda, cuando yo leí ese caso, me recuerda el caso de no, que las dos hijas cuando salieron de su amigo no lo embriagado. Y era verdad que no sabía nada. Y la primera vivió con otro, la más vieja vivió, la más pequeña vive con él. Y de ahí salieron, hermano, los moabitas, que fueron un pueblo terrible en pecado. Así es el mundo. Pero nosotros, hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos preparando para nosotros decirle al mundo que las cosas no son como son? Hay algo, hermano, que nosotros como cristianos tenemos que tener bien claro. Nosotros hablamos mucho de la muerte de Cristo, pero poco hablamos de su vida perfecta. Se predica poco de la vida perfecta, pero si Cristo no hubiese vivido una vida perfecta, no hay salvación. El cordero en el santuario tenía que entrar sin mancha, perfecto, así mismo del cuerpo de Cristo, una vida perfecta. Cristo nació, vivió y murió en una cruz, pero también Cristo resucitó. De hecho, Pablo dice que si Cristo hubiese hecho todo lo que hizo y no resucita, o no creemos que Él resucitó, dice en vano nuestra fe. En vano es todo lo que nosotros podemos hacer si nosotros creemos que Cristo no resucitó. Entonces, la creencia de que Cristo resucitó es importante para nuestra fe cristiana. ¿Por qué? Porque cuando el pecado entró en el huerto de Edén, todos los seres humanos, ahí pasó la muerte. Y no la muerte normal, la muerte eterna. Porque en realidad Adán iba a experimentar la muerte eterna, perdido eternamente. Por eso cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Cristo no muere la muerte normal, sino que Cristo muere la segunda muerte, que es la que dice Apocalipsis, que van a sufrir los impíos. ¿Por qué los impíos van a sufrir la segunda muerte? Porque no creyeron el que tenía el pasaporte para pagar, el que tenía el boleto para pagar el precio de la segunda muerte. Más que los pecados van a matar a los impíos, es porque no aceptaron a Cristo. Por eso Cristo dice en San Juan 14:6, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad. Nadie viene al Padre si no es decir, nadie tiene vida eterna, nadie tiene acceso al Padre si no es por Cristo. Porque fue Cristo que pagó ese precio en la cruz y resucitó. Pero lo lindo de Cristo es, hermano, que después que resucitó, ¿cuántos días pasó con sus discípulos? ¿Cuántos? 40 días. ¿Tú estás seguro? 40 días. ¿Cuántos días fue lo que pasó con sus discípulos? Bueno, la Biblia dice que son 40 días que pasó con los discípulos, pero Jesús pasó más días. Pero Jesús vino después vino. ¿Así que cielo? Ahí te puedo ayudar, José. Jesús subió y lo volvió abajo. Jesús pasó 40 días con sus discípulos, pero pasó 10 días aquí en la tierra con su Padre. ¿Cómo te dice, cómo te sabe eso? ¿Cómo lo sabemos? La Biblia. Cuando
Eso dice Éxodo capítulo 40 y Éxodo capítulo 8 y el 38. Cuando Moisés vistió a Aarón para inaugurar el santuario, dice que Moisés vistió a Aarón. Y cuando Cristo estuvo 40 días con sus discípulos, ¿verdad? Esos días el Padre lo estaba vistiendo con la ropa sumo sacerdotal, porque Cristo es copia de lo que pasaba en el santuario. Me explico. El santuario tenía 4 partes, y la misma 4 partes que pasó en el santuario pasó en la vida de Cristo. Las 4 partes, la primera parte era el campamento, ¿verdad? El campamento, los pecadores. Cristo vino y vivió dentro de ¿quiénes? De los pecadores, ¿verdad? ¿Sí o no? Vivió dentro de los pecadores, 33 años y medio vivió con los pecadores, sanando dolencia. Esa es la primera parte del santuario. La otra parte del santuario era el altar del sacrificio, donde la gente llevaba el corderito a sacrificarlo. Cristo fue sacrificado, dice Juan 1:29, que Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo. Y después del sacrificio venía el lavado, que era el bautismo de Cristo y que también simbolizaba el principio de su ministerio. Y luego llegaba, ¿dónde pasaba el sacerdote? Al lugar santo. Entonces, si Cristo fue sacrificado en el altar de sacrificio, ¿dónde era el próximo paso que Cristo tenía que pasar? Al lugar santo. Y al lugar santo, ¿cómo estaba el sacerdote? Con la vestimenta que tenía Moisés con Aarón. ¿Y cómo era la vestimenta? Dice la Biblia. Tenía una vaca y tenía una mitra aquí que decía Santidad Jehová. Tenía las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Entonces Cristo, cuando resucitó y se levantó, pasó al lugar santo. Y el 22 de octubre del año de 1844, Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Ahí, ¿qué se hace en el lugar santísimo? El día de Yom Kippur, que era un día al año donde todo el pueblo iba a pedir perdón por su pecado, pecado por pecado. Si usted pecaba 100 veces usted tenía por uno por pecado, tenía que irse todos sus pecados ahí. Es un día que nadie podía trabajar, es un día de tribulación, de gozo. Y ese día, entonces, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y purificaba el santuario. ¿Cómo lo purificaba? Con todos los pecados que la gente llevaba durante todo el año. En el lugar santo, esa sangre que el sacerdote rociaba en el tintero, en la cortina del santuario, eran aproximadamente 3 millones de israelitas. Me dice cuánta cantidad de gente iba a sacrificar. Eso tenía un color terrible. Eso es un ejemplo del que el pecado es como es el pecado, abominable, hediondo. Y entonces ese día se purificaba el santuario. Pero también había algo muy importante. El sumo sacerdote echaba la suerte entre Azazel y Azazel. ¿Qué representaba? ¿A quién representaba Azazel? Satanás. Entonces todos los pecados caían ¿sobre quién? Sobre Azazel. Usted no que se soltaba en el desierto. Exacto. Es un ejemplo de lo que dice Apocalipsis 20, que Satanás se va a quedar solo en esta tierra, sin nadie. 1000 años va a pasar aquí solo. Entonces, todos los pecados del pueblo caían ¿sobre quién? Sobre Azazel. No porque Azazel perdonaba los pecados, que hay muchos que se equivocan. No era que perdonaba los pecados a Azazel, era que cargaba los pecados, porque fue el autor del pecado. Satanás, ahora usted se da cuenta por qué Satanás mata a tanta gente que se vaya sin Dios. Porque mientras él mata a más gente que se vaya sin Dios, menos pecado va encima de él.
Cuando tú y yo venimos a Cristo y le pedimos perdón a Dios, ese pecado va a la cuenta de Satanás. Entonces, Cristo pasó 10 días aquí, porque cuando celebraba el Pentecostés, ¿qué era la fiesta del Pentecostés? Eran 50 días, no 40. Era una de las fiestas que tenía el pueblo de Israel. Entonces dice que Cristo resucitó un grupo, dice Mateo, junto con él. Y dice el apóstol Pablo que visitaron a algunos familiares, la cual para la época de Pablo estaban vivos. Es decir, hubieron un grupo que se fue con Cristo al cielo. Hay muchos que creen que la Biblia no lo dice, tampoco lo dice el Espíritu de profecía. Algunos creen que Juan el Bautista fue resucitado dentro de ese grupo. Pero eso son especulaciones, son cosas personales. Pero sí es cierto que un grupo se fue con Cristo para el cielo. Y eso lo dice Apocalipsis 4:5 y también lo dice Mateo y lo dice el apóstol Pablo. Ahí, yo quiero que pongan en la pantalla, vamos a ver uno de los casos. Solamente hay un solo caso en el Antiguo Testamento de una resurrección. ¿Y cuál es? Vamos a ver, ustedes que hacen tanto el año bíblico. ¿Cuál es la única resurrección que se menciona en el Antiguo Testamento? ¿Cuál? Vamos a ver, Josué, búscate el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Es el único caso donde un profeta resucita a alguien. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba como. ¿Estaba como? Tendido sobre su cama. Versículo 33. Y entrando él, entonces cerró la puerta. ¿Qué le recuerda eso de cerrar la puerta? ¿Qué le recuerda eso que cerró la puerta? ¿El que Jesucristo? No. La otra resurrección de Jesucristo. Cuando salvó la niña de Jairo, que se estaba burlando de Cristo, y Cristo lo mandó y dejó a Juan y a Santiago. Y cerró que Eliseo hizo lo mismo. Tras ambos, ¿y qué hizo Eliseo? Oró a Jehová. ¿Y qué hizo Jesús en la resurrección de Lázaro? ¿Qué dio Jesús en la oración que hizo cuando resucitó a Lázaro? Estamos haciendo un paralelismo entre esta resurrección y la de Lázaro. ¿Qué dijo Jesús? Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo hago para que estos, que iba a ser fariseos que estaban ahí, porque María y Marta creían en Jesús, para que estos que estén aquí crean que tú me enviaste. Si Jesús estaba seguro que lo iba a resucitar, pero él quería dar a entender a ellos que el Padre estaba en él y que iba a hacer algo. Después subió y se tendió sobre el niño. ¿Cómo usted entiende que él se tendió sobre el niño? Porque Eliseo es un hombre fuerte y un bebé. ¿Cómo usted cree que se tendió él sobre el niño? ¿Qué hizo? ¿No? Abrazó. Lo acurrucó, como usted quiere decir en dominicano. Y su boca sobre su boca, le dio, como decimos, respiración boca a boca. De sus ojos sobre sus ojos, lo puso así. Y su mano sobre su mano. Y así tendió sobre él y el cuerpo del niño entró con el calor. ¿Qué es lo primero que hace cuando una gente fallece? Se pone frío. Y después empieza en 2 o 3 horas empieza a descomponerse todos los órganos. Entró en calor. Y el 35 dice, ¿qué dice el versículo 35? Y volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió que
hizo como una ronda y volvió y se puso sobre él. El niño estornudó ¿cuántas veces? Hubo 2 toques ahí divino y el niño abrió los ojos. Y usted sabe una cosa, que ese niño fue un milagro. Usted sabe la historia, ¿verdad? Que ella un día yo invitaron a comer Eliseo y Eliseo aceptó y ellos hicieron una habitacióncita en Eliseo para cuando Eliseo estuviese allí, él se quedaba durmiendo. Entonces Eliseo, sintiéndose muy agradecido por la hospitalidad esa, padre, le dijo, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Hablo con el rey para que te busque una mejor condición de vida. Él dijo, no, yo estoy muy bien aquí en mi tierra. Y parece que es verdad que estaba muy bien, económicamente bien. Entonces Eliseo le dijo, para el año que viene tú tendrás que un hijo. Y así fue. Y el niño le dio un dolor de cabeza, llamó al padre, ustedes bien, hermano, y ya fue mandó a buscar a Eliseo. Aquí está la resurrección en el Antiguo Testamento. Ahora bien, en el Nuevo Testamento hay más resurrección. La viuda de quién? De Naín. Y lo interesante del caso es que Jesús hizo una resurrección en una región pagana. No en una región judía, sino pagana. Porque la viuda de Naín era un territorio pagano, donde ahí no se adoraba al Dios verdadero, ahí se adoraba a dioses paganos. Y Jesús hizo, y mire qué cosas más raras a veces Dios hace que nosotros como humanos no entendemos. Jesús va pasando con sus discípulos y se encuentra con este acto fúnebre. Y alguien le dijo al maestro, mira esa viuda, el único hijo que tiene. Y Jesús fue el que y lo resucitó. Eso no es entender, hermano. Igual que Eliseo, esta mujer no era del pueblo de Israel, es una mujer con pagana. A veces nosotros creemos que somos nosotros los únicos que estamos salvos y que la gente allá afuera, los pentecostales, los cristianos, están más perdidos que ahora. Si usted tiene ese concepto, quítese eso de su mente. Ellos no están perdidos eternamente. Ellos están errados en alguna doctrina de la Biblia. Pero eso no quiere decir que estén perdidos todos. Y a veces entendemos que la salvación no es para nosotros, los adventistas. No. La salvación es para todos. Jesús lo enseñó. Y fue a Samaria. Otra resurrección que Jesucristo hizo, la hija de Jairo. Tenía aproximadamente algunos 8 o 10 años. Y la resucitó. Otra resurrección que Cristo hizo, ¿cuál forma parte de la vida de Naín y la hija de Jairo? ¿Qué más resucitó Cristo? Y la de Lázaro. La de Lázaro fue la más extraordinaria, porque las otras 2 resurrecciones que Jesucristo hizo fueron con el fallecido ahí reciente. Cualquiera pudo pensar, algún incrédulo y los mismos enemigos de Jesús, que eso era una pomponera de Jesús y esa gente. Decir no, porque y además desde esos tiempos existía que la gente se muere y a 4 o 5 días vuelve y una enfermedad no es por el nombre de la enfermedad que es. No se ha descubierto que hay gente que se muere y a la semana exacto, esa misma. Y pues, pero en el caso de Lázaro, hermano, es muy diferente, porque Lázaro tenía 4 días. ¿Cuántos días tenía Lázaro? 4 días. Imagínense. No había forma de hacer un truco. Y más, Jesús sabía que como él era cercano a esa familia, eso fue que se tardó más para llegar a ese lugar de y resucitar a Lázaro. Por 4 días, Lázaro salió con un amarrado, tuvo que saber, pero salió como fuerte. Hermano,
hermano, el Dios, dice Lucas capítulo 1, versículo 37, que el Dios es el Dios de lo imposible. De un cuerpo putrefacto, ya dañado por la pudredumbre, Dios levantó a un hombre nuevo. Eso quiere decir, hermano, que no importa el tiempo, ¿verdad?, que nosotros estemos bajo la tumba, Cristo nos va a despertar, transformado. Dice el apóstol Pablo que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y dice Apocalipsis que el mal, todo va a su muerte. Había una disputa entre cristianos en un foro cristiano, de algunos cristianos que no están de acuerdo con cremar a sus muertos. Y había otros que sí estaban de acuerdo, que sí, que había que un cristiano podía quemarlo. Y en parte, ambas partes no tienen razón. Porque si usted es cristiano, a mí le dice, ¿y cómo usted decide? Si a mí me hace la cremación, ¿cómo me va a resucitar Cristo? Pero ¿y quién sabe dónde está el polvo de Adán? Alguien que me diga, o que Dios se lo revele, ¿dónde está el polvo de los huesos de Adán? ¿Dónde está el polvo de los huesos de Abraham? Las tumbas están ahí, pero nadie sabe, ahí no hay nada. Simbólicamente que los judíos han sacado provecho a eso con los turistas, porque eso recibe millones y millones de turistas al año, visitando la tumba de Abraham, la tumba de Sara, que está en vivo, de Japón. Y no le importa venir, no le importa esto. Pero ¿dónde está?